Bueno, pues como digo, vamos a ver cómo va esto. Comparto pantalla para los que estáis en casa. Y voy a arrancar las dos máquinas virtuales, la de Windows Server y la del Kali, ¿vale? ¿Vas a grabarla también esta clase? Está grabándose ya. Perfecto. Audio no tenía, ¿verdad? Audio sí, no has oído la otra, ¿no? No, Qué todavía no, sinceramente. Entonces, ¿para qué la grabo? No, para ir esta semana, pasa que mañana tengo examen y no me voy a poner a estudiar servicio o seguridad, la verdad. Vamos a estudiar lo que tengo del examen. Sincero. Oye, es que me hace gracia, porque es que me lo dice a mí y digo, oye, es que ni uno seguro que se la ha visto, pero es que ni uno. Pero exactamente, como hablo de más, como siempre. Hombre, algunos le han dado al like y todo, ¿no? Que algunos le han dado a la manita y todo. Yo controlo perfectamente quién se conecta. Luego eso redunda en aprobado, suspenso, ¿eh? Voy para el baño a refrescarme un poquito, ¿vale? No, si no, acá voy para el baño. Bueno, nos callamos ya. Bueno, el Kali no sé por qué nunca me arranca ahora la primera. Queda aquí pillado. Un momentito que lo arranque otra vez. Bueno, pues recordando del último día, el Windows Server, como veis, lo tengo en la 10.00.100 y el Kali tengo una interfaz en la 10.00.50, ¿vale? En principio compruebo que tengo conectividad y recuerdo que en el Windows Server teníamos un servidor SSH activo. Además, no recuerdo si fue con este usuario o con otro. En principio que tengo una clave DSA en el Windows Server. La clave que tengo es ECDSA, luego no fue con ese usuario. Creo que tenía aquí creado otro usuario que se llamaba AdminPad, ¿no? Sí, creo que sí. Eso es, sí, además tengo los comandos ahí todavía. Tengo este usuario creado. Y este se supone que es el que tiene la clave exportada al Windows Server. Eso es este de aquí, ¿vale? Esta clave es la que está exportada al Windows Server en el archivo AuthorizeCase. El otro día lo que vimos es que yo ya tengo exportada la clave pública, luego se supone que con este usuario debería de poder entrar en el Windows Server utilizando esa clave pública. Entonces lo que hicimos fue esto. Se la he exportado al usuario administrador del Windows Server, está en la 10.00.100 y me encontraba con esto. O sea, me pedía la contraseña para el usuario. O sea, me
está permitiendo entrar, pero con autenticación por contraseña, no con autenticación de clave pública, porque de hecho la clave privada correspondiente a la clave pública que había exportado no la había protegido con ninguna clave simétrica. En consecuencia, pues me debería de permitir entrar sin necesidad de tener que proporcionar ninguna clave. Ese era el problema. Yo os dije que esto no pasaba en el Windows Server 2019 y en realidad es así porque lo probé con el Windows Server 2019. Esto debe de ser alguna actualización de seguridad que en algún momento se incorporó, y por lo que he leído, se incorporó a partir del Windows Server 2019. En concreto, ayer estuve viendo esto y vi un documento que está colgado de una página de Microsoft donde me informan del tema este. Entonces os lo voy a enseñar. Es aquí. Lo voy a poner para que lo veáis directamente en la web, para que veáis que yo no sé cómo busqué exactamente. Creo que puse problemas de autenticación con clave pública en el Windows Server 2022 y bueno, pues al final acabé encontrando este documento, que es un documento de Microsoft, donde me indican que en principio esto que ponen aquí se aplica tanto a Windows Server 2019 como a Windows 10 como a Windows Server 2022. Yo seguramente lo hice sobre Windows Server 2019. Es posible que no tuviera alguna actualización de seguridad y que en consecuencia todavía no se hubiera aplicado esto. Pero bueno, en el 2022 ya esa actualización de seguridad la tiene por defecto, ¿vale? Si os leéis esto con detenimiento, pues básicamente lo que dicen es que a partir de una determinada actualización de seguridad se distingue lo que es un usuario normal de un usuario administrador. Entonces, para un usuario normal, pues la autenticación por clave pública, aquí me lo reseñan, es lo que hemos hecho, básicamente. Exportar la clave pública a un archivo que se llama Authorized Case dentro de la carpeta .ssh en la carpeta local de ese usuario, ¿vale? Pero para un usuario administrador, y el que estoy utilizando para entrar en el sistema es el administrador, el único que tengo creado como administrador en ese sistema, pues tengo que hacer otra cosa. Han puesto que la exportación a la clave pública se tiene que hacer en un archivo que se llama así, Administrator Authorized Case, y no se encuentra en la carpeta .ssh del usuario en concreto, sino que se encuentra en la misma carpeta donde yo tengo todos los archivos de configuración del servidor, las claves públicas del servidor, las claves privadas del servidor, es decir, en Program Data SSH. Y aparte de eso, pues una vez que se haya hecho la exportación de la clave pública, hay que aplicarle, digamos, una lista de control de acceso, una ACL, a ese archivo, para garantizar que ese archivo solo lo pueden leer los administradores y el sistema, ¿no? Los procesos de sistema que estén corriendo. Entonces, esto es una mejora de la seguridad. Claro, si no incorporan esto, cualquiera que, digamos, pueda saber una clave pública que yo tengo ahí, que es de un administrador, pues sabe que poniéndola en el Authorized Case de un usuario en concreto, pues podría hacer cosas en ese sistema que en principio no debería de hacer. Entonces es una medida de seguridad adicional que, como digo, desde 2019 para abajo no se implementaba y ahora sí que se implementa. Resumiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues exportar la clave pública a este archivo, ¿vale? Y ese archivo no está en el .ssh de la carpeta personal del usuario, sino que está en la misma carpeta donde tengo lo que son los archivos de configuración del servidor SSH y las claves públicas y privadas del SSH, o sea, en Program Data, ¿vale? Entonces aquí me dicen qué es lo que tengo que hacer. Lo primero, bueno, asegurarme que tengo el directorio creado en el servidor Program Data SSH. En este caso lo tengo creado porque de hecho tengo instalado el servicio. Luego eso está creado. Por otra parte, copiar la clave pública que se haya generado en el cliente, donde hemos dicho, en el fichero Administrator Authorized Case, que debe de estar en Program Data SSH. Bueno, pues vamos a hacer eso. Voy a utilizar este comando, ¿vale?
Pues me voy al Kali y voy a copiar el SSH, la clave pública con SCP, ¿vale? O sea, recuerdo que aquí no puedo utilizar el SSH copy ID porque los comandos de ese script no se van a entender en el Windows. Así que me copio la clave pública con SCP. Como yo ya estoy en el directorio donde tengo la clave pública, pues directamente hago referencia al archivo. Si no estuviera en ese directorio, pues pondría la ruta completa. Aquí están haciendo la exportación desde un Windows, porque esto es un directorio de Windows, a un servidor también con Windows. Yo estoy haciendo la exportación desde un Linux a un Windows. Es lo mismo, ¿vale? Y ahora, ¿dónde quiero copiar ese archivo? Pues lo quiero copiar entrando como administrador en la máquina 10.0.0.100, que es donde tengo mi servidor, y ahora en qué ruta. Lo vamos a copiar en un Windows. Para copiar en un Windows, el otro día visteis que si pongo C // y lo que sea, que en principio es lo que cabría esperar, eso me asume el nombre entero de la ruta y me lo copia en la carpeta personal del usuario. Si queréis que lo copie en un sitio en concreto, pues le vamos a poner aquí una comilla para evitar que interprete estos caracteres como caracteres de escape, ¿vale? Comilla simple. ¿Dónde lo voy a copiar? Pues según hemos dicho, en Program Data, ¿vale? /SSH, y el archivo se va a llamar administrator. No, lo estoy copiando de aquí, ¿vale? Voy a poner que vea todo el nombre del archivo, administrator autoris case. Pues administrator autoris case. Vaya, ya se me he ido. Administrator _autoris case, ¿de acuerdo? Y cierro la comilla. Dime. SCP para qué servía, que no me he quedado... SCP para copiar utilizando SSH. Una copia remota utilizando SSH. Después ya el ID está ese para decirle dónde queremos enviarlo, ¿no? Como todos los comandos de copia necesita dos argumentos. Lo que quiero copiar, que es esto, y dónde lo quiero copiar, que es esto. Si estoy utilizando SCP, lo normal es que haga una copia remota en otro equipo, logueándome con un usuario. Y esto, pues, la ruta donde lo quiero copiar. ¿Esa es la dirección del otro equipo, no? Sí. Vale. Pues nada, lo ejecuto. Me pide la contraseña para el usuario administrador. De momento no tengo exportada la clave pública y si quiero utilizar SSH, pues lógicamente tengo que poner la contraseña. A ver si la pongo bien. Y ya está copiado, ¿vale? Como veis, no me ha dado ningún problema en la copia. Por lo tanto, en el Windows Server, en este directorio, debería de tener ya ese fichero. Pues vamos a verlo. Me voy al Windows Server, voy a poner esto un poquito más grande para que lo veáis mejor. Me voy, como digo, al directorio Program Data SSH. Vale. Y si doy un dir, pues aquí tengo copiado ahora mismo el administrator autoris case, ¿vale? Por lo tanto, veis que con la comilla sí que me respeta lo que es la ruta donde yo quiero copiar el archivo. Si veo lo que tiene ese archivo, pues ahí tengo la clave pública exportada, ¿vale? Y ahora, además de hacer eso, yo tengo que garantizar que este fichero solo es accesible por los administradores y por el sistema. En principio, eso es una medida de seguridad adicional. Si no declaro la ACL, que vamos a ver ahora, debería de funcionar también solo exportando la clave pública de ese archivo. Pero al igual que el autoris case solo lo debería de poder leer el usuario propietario de ese archivo, y por eso hacíamos un chmod 600 sobre el archivo, pues aquí lo mismo, vamos a definir una ACL para que este archivo solo lo pueda ver
o solo lo puedan leer los administradores del sistema y los procesos del sistema. Gordillo, dime. ¿Con qué comando le puedo cambiar el nombre? Que me he equivocado y le quito una S. Con move. ¿Con move? En este caso move, no mv, ¿vale? O sea, move. Move, el nombre antiguo y el nombre nuevo, ¿vale? Bueno, pues cómo se utilizan el tema de las ASL en Windows. Si nos da tiempo, en seguridad informática veremos algo de eso. Cómo se definen las ASL tanto en Windows como en Linux. Digo si nos da tiempo porque quiero ver sobre todo la configuración de firewall y a lo mejor no vamos a tener tiempo para eso. Pero vamos, esto siempre es interesante. Con una ASL yo voy a poder determinar quién tiene permiso para tocar un fichero. Las ACL ya las vimos, ¿no? Es la primera evaluación. No, las ASL no las vimos. Lo único que hemos visto en Linux es la posibilidad de yo decir qué estructura de permiso tiene un fichero. Pero en esa estructura de permiso... Él se refiere a las ACL de, creo que era De permiso, de negación de IP. Y Ah, bueno, sí, pero eso eran las listas de control de acceso para poder acceder a un determinado servicio, como el DNS y demás. El concepto es el mismo, pero en este caso se aplica a lo que son ficheros, directorios, recursos de sistema, ¿vale? Entonces, con una ASL yo puedo afinar quién tiene acceso concretamente y qué tipo de acceso tiene a un recurso, un fichero, un directorio que yo tenga. En Linux ya hemos visto algo que se asemeja más o menos a una ASL, porque en Linux sabéis que tengo una estructura de permisos que es el propietario, el grupo del propietario y el resto de los usuarios. Entonces, eso mínimamente ya me define una ASL. Pero claro, ¿qué pasa si yo quiero dar acceso a un usuario en concreto? Pues eso no lo puedo hacer tocando los permisos con el chmod, porque si ese usuario concreto pertenece a los otros usuarios, que no son ni el propietario ni el grupo, pues no puedo afinar sobre un usuario en concreto. Eso se consigue con las ACL, definiendo lo que son listas de control de acceso sobre un recurso en concreto. Y en Linux, en Windows, también tengo la posibilidad de hacer eso. En concreto, el comando que se utiliza para modificar ACL es en Windows et y CACLs. Y en este caso, lo que voy a poner, voy a copiar directamente de aquí. Y ahora os lo explico, lo que hace eso. Cuidado con lo que los tres. Sí, pero en este caso va a funcionar. Ya la probamos. Y si no, pues ahora voy a modificar lo que tenga que modificar, ¿vale? Le copio eso. Fijaos, icalcs.exe es el ejecutable que se utiliza para definir ASL. Como yo ya estoy dentro de Program Data SSH, pues todo esto de aquí, si quiero, lo quito. En lugar de especificar una ruta absoluta, pues especifico la ruta relativa. Quiero modificar lo que son la lista de control de acceso del recurso Administrator Authorized Case. ¿Y qué es lo que estoy haciendo con esto de aquí? Pues básicamente garantizando que van a tener permiso de lectura o permiso completo, en este caso, los administradores y los procesos del sistema. Aquí lo que aparece en la página de Windows asume que el idioma que yo estoy utilizando es el inglés, pero en este caso no es el inglés, ¿no? El grupo, aquí, vamos a verlo, que no se llama administrator, sino que se llama administradores, ¿no? Os recuerdo que tengo la posibilidad de utilizar esta aplicación, que sirve para crear usuarios y grupos, y aquí veo que el grupo de los administradores, en un sistema que está instalado en español, pues se llama administradores. Por lo tanto, aquí, en lugar de hablar de administrator, pues hablaremos de administradores, ¿vale? Si con esto lo que estoy es garantizando que sobre este recurso, el grupo de los administradores tiene un acceso full, o sea, va a poder hacer lo que quiera sobre ese fichero, y los procesos de sistema pues también van a tener un acceso full, ¿vale? Aquí me falta una comilla. ¿Qué? ¿Tiene que ir mayúscula system? Creo que no. Pero vamos, como lo he copiado y pegado, pues voy a respetar la anotación. Lo ejecuto. Bueno, aquí se me ha colado algo.
y en principio, si está todo correcto, pues me dirá que se procesaron correctamente un archivo. Es decir, eso ya tiene la estructura de permisos adecuada para que solo lo puedan abrir los administradores del sistema y los procesos del sistema. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo hecho todo lo que tenía que hacer. En principio, con eso debería de poder entrar utilizando autenticación por clave pública. Pues vamos a verlo. Me vengo otra vez aquí, intento hacer lo mismo que antes, acceder mediante SSH a este servidor con el usuario administrador. Y ahí veis, ya estoy dentro y no me ha pedido ninguna clave, porque está utilizando autenticación con clave pública. ¿De acuerdo? Luego, Profe, ¿puede enviar el comando por Meet de momento? ¿cómo? Perdón. Sí, puedes enviar el comando por Meet. El comando lo tienes aquí, mira. ¿Ha abierto esta página? Aún no, es que no sé cómo se llama, aparte un momento. Ahí tienes especificado todo lo que tienes que hacer, ¿vale? Y el comando es un comando de... vamos, este mismo comando que tenéis aquí. Aquí lo que pasa es que lo hace remotamente, o sea, entra mediante SSH a la máquina remota y luego ejecuta el iCalcs para cambiarle, digamos, para definirle la ASL. Yo, como tenía acceso local al Windows Server, pues directamente lo he hecho desde el Windows Server. ¿Vale? Vale. Bueno, pues eso era lo que nos quedó para la prueba de concepto 3, que como veis, pues uno tiene que estar al día de lo que va modificándose y demás. Esto en informática es el pan nuestro de cada día. O sea, lo que funcionaba ayer, hoy no funciona y hay que averiguar por qué. En este caso, como digo, esto es una actualización de seguridad que tiene sentido. Es decir, estoy distinguiendo lo que son los usuarios con permiso de administrador de los usuarios que no tienen permiso de administrador, porque evidentemente no es lo mismo entrar en un sistema como un administrador que como un usuario normal. Las cosas que puede hacer un administrador son completamente distintas, por lo tanto hay que proteger un poquito más el acceso de ese tipo de usuarios, y eso es lo que han hecho, ¿vale? Bueno, pues seguimos entonces con lo que nos queda del tema. Lo que viene a continuación en el tema es hablar del concepto que se denomina tunelización. La tunelización, ¿qué es? Pues es la acción de encapsular el tráfico de un protocolo en un protocolo auxiliar. Básicamente, ¿para qué vamos a utilizar nosotros la tunelización con SSH? Pues para dar seguridad a protocolos que no son seguros. O sea, si yo quiero montar un túnel para meter en ese túnel por SSH un protocolo que no es seguro, por ejemplo HTTP o VNC, que lo veremos después, o RDP, que lo veremos después, pues para eso es para lo que se utiliza la tunelización. Aquí me dice que se emplea en muchos escenarios en los que o bien el protocolo no es soportado y debe viajar a través de otro protocolo que sí lo es, o bien, a pesar de ser soportado, es preferible que viaje encapsulado en otros por motivos de seguridad. Esto es interesante, porque en la mayoría de las empresas, de las redes corporativas y demás, lo normal es que a mí me permitan acceder a esa red corporativa a través de un mecanismo seguro. Y el mecanismo que más se utiliza hoy en día es SSH. Es decir, es normal que los routers de frontera de una red corporativa tengan abierto solo el puerto SSH. Si tú quieres entrar aquí, tienes que entrar por SSH, porque te obligo a que utilices encriptación y tendrás que tener algunas credenciales para poder entrar ahí, o bien usuario y contraseña, o bien habrás exportado una clave pública. El resto de los puertos normalmente están cerrados. Si yo securizo correctamente un SSH como puerta de entrada a una red corporativa, pues el que tenga que entrar ahí va a tener que trabajárselo. Es decir, si hago cosas como no permitir la entrada del root para que no me puedan adivinar, digamos, la contraseña por fuerza bruta del root, si estipulo una serie de directivas para que en caso de que estés intentando entrar muchas veces seguidas, pues te corte la sesión y cosas de este tipo, y por supuesto si pongo contraseñas seguras, pues entonces entrar
por el hueco que dejo abierto, que es el puerto SSH, es muy complicado. Por mucho que sepan los que están al otro lado, es complicado, ¿vale? Así que eso es un mecanismo habitual. O sea, en las empresas, la mayoría de las empresas solo van a dejar abierto, las redes corporativas solo van a dejar abierto el puerto SSH. Si yo quiero entrar con otro protocolo, pues ¿qué hago? O sea, si quiero utilizar un servidor web interno, utilizando peticiones con HTTP, ¿qué hago? Si solo tengo abierto el puerto SSH, pues por ejemplo puedo meterlo en un túnel a través de SSH, ¿vale? Meto el protocolo inseguro por el túnel SSH. Pues para eso se utiliza. Además de eso, para lo que hemos dicho, si yo quiero dar seguridad a un protocolo que no es seguro, pues entonces tengo que montarlo en un invento de este tipo, ¿vale? Pues bien, por un lado nos dicen aquí que se puede hacer una tunelización local en la que se conecta con un servidor SSH y se redirigen todos los intentos de conexión a un puerto local, que es lo que se denominará el puerto origen, hacia el puerto remoto del equipo host remoto alcanzado del servidor SSH. Eso suena muy mal, ¿no? Porque no hay quien lo entienda, pero bueno, lo entenderéis, porque en la práctica os voy a pedir que montéis un túnel de este tipo, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Pues me está diciendo que, por ejemplo, si yo quiero acceder desde un cliente a un servidor, y en concreto a un servicio que yo tengo en el servidor que a lo mejor no sea seguro, y os adelanto que lo que os voy a pedir es que construyáis un túnel para segurizar una conexión a través de VNC, que ahora después veremos cómo funciona. Pues ¿qué es lo que puedo hacer? Pues fijaos, en lugar, yo voy a montar la conexión SSH. Por lo tanto, en el momento en que monte la conexión SSH, ya sé que todo el tráfico que yo tenga por aquí va a ir encriptado. Y ahora tengo que conseguir que ese tráfico no obedezca a lo que sería un tráfico SSH puro y duro, sino que lo que voy a meter por ahí es el tráfico de otro protocolo determinado. Para eso, básicamente, lo que haré es que si yo hago una petición a un puerto de origen, que será el puerto, digamos, donde yo tengo el servicio en concreto que quiero securizar, pues básicamente llegue a través de la conexión SSH al servidor SSH y a partir de ahí se redirija hasta el puerto donde tengo el servicio en dicho servidor, ¿vale? De momento es complicado que lo entendáis, pero cuando luego expliquemos lo que es el VNC, pues os iré orientando para que sepáis más o menos qué es lo que tenéis que hacer luego. Para realizar un túnel de ese tipo, pues el comando, en el caso de que sea una tunelización local, que es la que nosotros vamos a ver, sería este de aquí: SSH menos L mayúscula, bin address, puerto origen, host remoto, puerto remoto, y luego pues el usuario con el que entro en el servidor remoto mediante SSH. Lo de bin address, ¿qué es? Como veis, aparece aquí entre corchetes. Eso quiere decir que eso se puede poner o no se puede poner, es opcional. Eso especificaría, como me dice, la dirección IP del equipo cliente por la que se creará el túnel, en el caso de que yo tenga varias direcciones IP en el cliente. Si yo tengo varias tarjetas de red en el cliente, supone que cada una de ellas tendrá una dirección IP. Bueno, pues en ese caso me interesará especificar por dónde quiero crear yo el túnel, ¿vale? Pero lo importante, lo que hay que poner es el puerto de origen al que yo le voy a hacer las peticiones. Digamos, el diálogo con ese puerto de origen no irá encriptado en el caso de que utilice un protocolo que no utilice encriptación, pero me da igual porque es una comunicación con un puerto local de mi máquina, ¿vale? El host remoto, que será en este caso el servidor SSH, donde también tengo otro servicio funcionando. El puerto remoto, que será el puerto por el que se presta el servicio al que yo quiero acceder en el servidor remoto, evidentemente, y pues el usuario con el que voy a entrar o con el que voy a abrir ese canal SSH, ¿vale? Como digo, esto lo utilizaremos nosotros para hacer una conexión segura de VNC a través de SSH. Entonces ya veremos que el puerto que utiliza por defecto un servidor VNC para levantar el primer escritorio es el 5900,
Pues bueno, básicamente lo que yo haré con un comando de este tipo será que cuando le hago peticiones al puerto 5900 de mi equipo, que puede ser el 5900 o puede ser otro, pues me redirija esas peticiones al puerto 5900 del servidor remoto. Pero eso lo va a hacer a través de un canal SSH. Por lo tanto, todo el tráfico que vaya entre el cliente y el servidor va a ir encriptado, ¿vale? Esto lo entenderéis mejor, como digo, cuando trabajéis sobre ello, lógicamente. También se pueden hacer tunelizaciones que son tunelizaciones remotas. Me dice aquí en la que se conecta con un servidor SSH y se redirigen todos los intentos de conexión a uno de sus puertos, que en este caso será el puerto origen, en la máquina remota, hacia el puerto remoto del host remoto, que se alcanza desde la máquina cliente. O sea, básicamente es lo mismo, pero en este caso la conexión iría en sentido contrario, ¿vale? Es decir, el puerto origen se interpreta que lo tengo en el servidor y el puerto remoto lo tengo en el cliente. Esto es interesante cuando tengo algún servicio actuando en el cliente y quiero acceder a ese servicio desde el servidor. Como veis, el comando que se utiliza es muy parecido, lo que pasa es que la opción es "-r" en lugar de "-l". De esto no vamos a hacer ningún ejemplo, lo haremos del otro tipo de tunelización. Otra cosa importante, el tema del reenvío X11. Nosotros de momento lo que hemos utilizado SSH es para habilitar consolas en modo texto. Pero ¿qué pasa si yo quiero utilizar algún servicio que implique gráficos a través de SSH? Pues para eso tengo que habilitar esto que me dicen aquí. O sea, SSH me ofrece la posibilidad de ejecutar aplicaciones gráficas de un equipo visualizando la salida gráfica en otro equipo mediante el reenvío de lo que son las X11. Las X11, si investigáis por ahí, pues veréis que son, digamos, un sistema que me permite utilizar gráficos, y ese sistema lo puedo tener implementado en un Linux. De hecho, por defecto en los Linux ese es el tema que se utiliza, y lo puedo implementar también en un Windows. Es un sistema que desarrolló el MIT por los años 80 o mediados de los 80 y que se sigue utilizando hoy en día. No lo confundáis con el sistema de Windows. Se llama X11 y es un sistema gráfico de ventanas también, pero no es propietario de Microsoft, ni muchísimo menos. Para poder hacer uso de esta funcionalidad es necesario habilitar la redirección de gráficos en el servidor SSH mediante la directiva xforwarding yes contenida en sshd config y posteriormente reiniciar el servicio. O sea, para yo permitir que mediante una conexión SSH pueda ejecutar en la máquina remota una aplicación gráfica y ver el resultado de esa aplicación remota en el cliente, pues tengo que habilitar esto. De todas formas, creo que por defecto está habilitado, ¿vale? Pues vamos a verlo si está habilitado o no. En el Kali creo que tenéis instalado también un servidor SSH. Vamos a comprobar. Lo digo para no arrancar el litio y hacerlo directamente con esto de aquí. Bueno, me voy a salir de la sesión que he abierto en el Windows Server. ¿Cómo puedo saber yo si tengo aquí un servicio SSH corriendo? Con sudo systemctl. Vale, vamos a utilizar el systemctl en este caso. Status y el servicio. Eso es, status ssh.service, ¿no? Sí. Pues ahí tenéis que efectivamente lo tengo instalado, pero está inactivo porque no lo tengo metido en el conjunto de procesos que yo quiero que arranquen con el sistema. Pero bueno, lo puedo arrancar. En lugar de status le pongo aquí start, con eso lo arranco y ahora pregunto por el estado del servicio y veré que efectivamente pues ya lo tengo arrancado, ¿vale? Yo creo que no he tocado la configuración de este servidor, en consecuencia por defecto permite autenticación por clave pública y permite autenticación por usuario y contraseña,
que es la configuración por defecto que tiene el servidor OpenSSH. Vamos a comprobar si el X11 forwarding también está por defecto a yes o no. ¿Cómo lo compruebo? Ya maximizar ya esto que se ve mejor. ¿Cómo lo compruebo? ¿Cómo sé yo si el servidor tiene por defecto el X forwarding a yes para permitir el reenvío de los gráficos? Mirando, si no, el archivo de configuración o iniciando Claro, un... mirando el archivo de configuración, ¿no? Pues more, etc, ssh, sshd, config, ¿vale? Y aquí pues vamos a ver alguna directiva que sea x11 forwarding. Fijaos, aquí la tengo, la he visto. Aquí está. Como veis, en la configuración por defecto, yo no recuerdo haber tocado este fichero de configuración, pues tengo esto a yes, ¿vale? Por lo tanto, tengo permitido el reenvío de información gráfica. En el libro no lo dice, pero en el cliente también tengo que tener eso permitido, ¿vale? Y de hecho lo tengo, ¿eh? Si yo mirara aquí en el mismo Kali la configuración del archivo cliente, ¿cuál es el archivo cliente? ¿Cómo se llama el archivo cliente? El archivo que me configura el cliente SSH, ¿cómo se llama? SSHD barra baja No, SSHD es el del servidor. SSH barra baja SSH. Y está en etc SSH también. Si yo miro, como digo, el archivo de configuración del cliente, pues aquí me encuentro con... pues no. Yo creía que por defecto estaba también configurado a que sí, y resulta que es que no. Como veis, en el cliente, en lugar de llamarse X11 forwarding, se llama forward X11, ¿vale? Y por defecto en el cliente parece que está configurado que no. Evidentemente, si yo quiero permitir el reenvío de aplicaciones gráficas del servidor, el servidor tiene que poder reenviar esas aplicaciones gráficas y el cliente también, por si digamos el reenvío se produce en sentido contrario. Bueno, pues en el cliente tendría que poner también esto a yes, ¿vale? Porque se supone que la configuración que viene comentada es la configuración por defecto, ¿vale? De todas maneras, vamos a ver si en el libro me comentan algo de eso. Bueno, ya hemos visto lo del X forwarding yes que tengo que poner en el servidor. Para que el reenvío de X11 se realice correctamente, que me lo dice ahora, el cliente que se conectará al servidor SSH debe ejecutar un servidor X que gestionará la interacción entre la aplicación remota y el propio equipo. ¿Cómo? Sí. La mayoría de las distribuciones de Linux tienen preinstalado el servidor X. Sin embargo, si el equipo es Windows o Mac, lo más probable es que sea necesario instalar y ejecutar una aplicación de servidor X de tercero. Ya he dicho que las X Windows no es un sistema que solo pueda instalar en un Linux. También se puede montar en un Windows. Evidentemente, si yo quiero ejecutar remotamente aplicaciones gráficas en un servidor SSH que está corriendo bajo Windows, pues tendré que dar soporte a que se ejecuten esas aplicaciones gráficas mediante el servicio X11, ¿vale? En consecuencia, tendré que instalar un servidor de las X Windows en el Windows, ¿vale? En este caso no es así porque lo vamos a hacer al contrario. Voy a hacer una conexión desde el Windows al Linux y voy a ejecutar ahí una aplicación gráfica, ¿vale? Bueno, pues aquí me dice lo que tendría que hacer para instalar un servidor X en el Windows. Por ejemplo, el XMIM se puede descargar desde esta página de aquí y se instala, se inicia el servicio en el Windows y ya podría ser lo mismo que lo que vamos a hacer ahora con el Linux. Una vez configurados el servidor SSH y el cliente con su servidor X correspondiente, se podrá realizar la conexión y ejecutar aplicaciones gráficas. Si la conexión se realiza desde un cliente consola, será necesario incluir el parámetro "-x" en el comando de conexión SSH. Este parámetro "-x" equivale a poner forward X11 a yes en el cliente, ¿vale? O sea,
Si yo no quiero tocar el SSH config que hemos visto para poner ahí el forward X11 a yes, pues simplemente teniendo la precaución de poner un SSH -X mayúscula en el inicio, ya me va a cargar el soporte para lo que son las X11. Si se emplea otro tipo de cliente, como por ejemplo PuTTY, que ya veremos más adelante, pues será preciso establecer la opción de reenvío en el apartado correspondiente. Ya veremos que con el PuTTY o con cualquier cliente que me permita una conexión SSH, debo de tener algún parámetro que me permita, pues justamente eso, habilitar el reenvío de las X11. Entonces, para que veáis cómo funciona esto, pues fijaos. Bueno, no sé si me lo introduce aquí un poco, no, directamente me ponen el ejemplito. Hay una aplicación muy tonta en el Windows que es esta de aquí. Fijaos, en el Kali, si me voy al Kali, si yo ejecuto esta aplicación que se llama Xice, bueno, en este caso no sé si la tengo instalada, parece que no. A ver. Porque no te salir de SSH. ¿Qué? Sal. No, ¿de dónde tengo que salir? No, es que seguramente, no sé si la tengo. En la vírgula y lo he puesto en el mismo YouTube y me ha salido dos ojos en la pantalla. ¿Allí te han salido? Ahí no han salido. A mí no. Mira, vete a la carpeta. Pero no, me da que es por el usuario, que no ha cargado. Un momentito, lo hago desde alumno, ¿vale? Eso. Era por el usuario, porque estaba con AdminPad y al ser un usuario que he creado en modo consola y entrar en modo consola no tiene el soporte gráfico para ejecutar esto. Esto sirve para esto, una tontería, ¿no? Muevo el cursor y se mueven los ojitos, pero es una aplicación gráfica, ¿vale? Entonces, la idea es, yo puedo ejecutar esto desde el Windows, entrando con SSH, puedo ejecutar una aplicación gráfica desde el Windows, ¿vale? Porque evidentemente no voy a utilizar esta aplicación gráfica en un Windows, ¿no? Pero sí que puedo utilizar algunas otras, como por ejemplo un editor de texto gráfico o algo de eso. Pues esa es la idea, poder ejecutar aplicaciones gráficas en un cliente con el que yo he entrado mediante SSH, ¿vale? Pues vamos a verlo. Fijaos que si yo abro una sesión SSH desde el Windows al Kali sin especificar nada, SSH, me voy a loguear como alumno en 10.00.50, ¿no? Me pide la contraseña para alumno, Turia 2021. Ya estoy aquí como SSH. Yo directamente puedo ejecutar aquí Xice. Pues si no hago otra cosa, no. Como veis, me dice lo mismo que me decía para el otro usuario que no tenía tampoco soporte gráfico. Es decir, esa aplicación está, pero tú no puedes abrir de momento una aplicación gráfica porque, en teoría, en el servidor sí que has permitido el reenvío de las X Windows, pero aquí en el cliente no. Yo aquí en el cliente no he configurado el forward X11 yes en el archivo de configuración del cliente. Fijaos que si en lugar de abrir la sesión como lo he abierto, eso es, pongo el -X mayúscula aquí, para obligar que el cliente me permita el reenvío de lo que son las aplicaciones gráficas, me lo veo ahora, intento hacer lo mismo, abrir la aplicación, la voy a poner a ejecutar en segundo plano, vaya pues, hay un problema, pues vamos a ver de dónde viene el problema. A ver, me voy a asegurar de que en el servidor se permite el reenvío de las X11. Un momentito que voy a hacer una prueba. Este no es el del servidor. En principio está bien.
No, porque eso es el cliente de Linux. Esto en principio tiene soporte para lo que es el reenvío. No me deja abrir. A ver, un momento. Es que aquí no sé dónde me guarda la configuración del cliente. Bueno, en este caso el problema creo que viene del cliente que yo tengo aquí en el Windows Server, ¿vale? Estaba mirando a ver si encontraba el fichero de configuración del cliente en el Windows Server, pero como veis no lo tengo ni en la carpeta Program Data SSH, ni tampoco lo tengo en la carpeta .ssh del usuario con el que estoy ahora mismo. Pero me da que es un problema de configuración del cliente. O sea, es el cliente el que de alguna manera no me está permitiendo abrir esa aplicación gráfica. Entonces, para que veáis que funciona, lo voy a hacer desde el Lithium al Kali, ¿vale? Y miro después cómo se configura eso en el cliente del Windows, y lo veremos el próximo día, que también se puede hacer desde un Windows al Kali. Posiblemente implique que yo tengo que, bueno, posiblemente no, ahora estoy cayendo, implique que yo tengo que instalar aquí un cliente de las X, porque en este caso en Windows seguramente no tengo soporte para las X Windows, a no ser que me instale el cliente. De todas maneras, lo veo con más detenimiento y os lo digo. Para que veáis que funciona de todas maneras, vamos a arrancar la máquina del Lithium y lo vamos a ver. Lo vamos a ver desde el Lithium. En el Lithium ya tengo un cliente X por defecto, porque todos los sistemas de Linux lo tengo, ¿vale? Bueno, aquí tengo la 10.00200, luego debo de tener conectividad con el Kali, lo compruebo, ahí lo tenéis, y en este caso, como digo, tengo soporte para las X. Si yo intento iniciar una sesión en el Kali con SSH, estoy entrando como alumno, como es la primera vez que me conecto, me manda la clave pública, la acepto, pongo la clave. Y ahora intento ejecutar la aplicación esta. Pongo el ampersand detrás para que se ejecute en segundo plano y me deje escribir luego en la consola. Claro que inicialmente no puedo, pero he entrado sin soporte para las... o sea, sin permitir el reenvío del cliente. No he puesto el -X mayúsculo, ¿vale? Si salgo y hago lo mismo, pero con -X... y ahora intento ejecutar la aplicación gráfica, ahí, ahora sí, ¿vale? Entonces, como digo, en el Windows no puedo hacer esto porque no tengo todavía ningún cliente de las X. El próximo día lo instalaremos y veréis que efectivamente se puede hacer también. El -X que he puesto aquí es equivalente, en este caso, a editar el fichero de configuración del cliente y poner forward X11 yes. Entonces, si yo edito el fichero de configuración del cliente, que está en etc ssh y se llama sshconfig sin la d, etc sshconfig sin la d,
Pues aquí veréis que tengo una directiva que es el forward X11, sí, que está no, está comentada, pero es que si está no comentada es porque es la opción por defecto. Si yo quito el comentario y le pongo que sí, ¿vale? Guardo, control O, salgo, aquí no hay que reiniciar servicio porque estoy configurando el cliente, no el servidor, y ahora entro pero sin utilizar la X, ¿vale? Como ya tengo permitido por defecto en el cliente el reenvío de las X11, no tengo por qué poner la X. Turia 2021, y si ahora ejecuto el XI, pues funciona, ¿vale? Sin necesidad de poner -X mayúsculo, porque ya lo tengo en el archivo de configuración del cliente. ¿Se entiende, no? Bueno, pues eso por ahí. Siempre que yo quiera abrir una aplicación gráfica en el destinatario, pues evidentemente tendré que permitir el reenvío de esa información gráfica a través de la conexión SSH que he montado. El tema de los ojos es una tontería, ¿no? Pero por ejemplo esto, no sé si aquí lo tengo. No lo tengo instalado, ¿no? Pero bueno, voy a instalar un momento para que lo veáis. O sea, lo que estoy intentando es abrir un editor de texto gráfico, que a veces a mucha gente pues le gusta más que un Nano o un VI. Entonces hay uno que se llama Gedit, que se utiliza bastante, ¿no? Pues lo voy a instalar. Por defecto, como veis, en la mayoría de las distribuciones no me dan soporte para eso. Lo instalo en un momento, lo estoy instalando en el Kali, ¿eh? Estoy conectando desde el Lithium, pero lo estoy instalando en el Kali. Tengo una sesión ahora mismo abierta en el Kali. Bueno, tengo problemas aquí de que no tengo actualizados los repositorios. Un momentito. Bueno, el problema es que no tengo conexión con internet. No sé por qué, porque creía que tenía los dos interfaces levantados. El NAT de aquí, a ver. Esta SSH es la que estoy utilizando o no. Un momento. ETH1, 10.0050, ETH0, vale. SSH, eso, esta no es. La red interna la tengo sobre TH1, vale. Y el DAT lo voy a poner sobre TH0, vale. Pues nada, voy a coger la conexión NAT para la ETH0. Vale. Bueno, ya tengo conexión con internet, pues repito la instalación del Gedit, ¿vale? Eso es lo que te voy a demostrar. O sea, que el tema de los ojos es una gilipollez, simplemente para demostrar que se puede ejecutar una aplicación gráfica. Pero, por ejemplo, si yo tengo instalado un editor de texto como Gedit, gráfico, que lo acabo de instalar, pues cuando lo ejecuto, pues fijaos que me sale. Entonces, esto alguna gente a lo mejor lo agradece más que tener un Nano o un VI. No debería agradecerlo porque instalar una aplicación gráfica en un servidor es abrir ahí un posible agujero de seguridad que no debo de abrirlo para nada, ¿no? Pero bueno, si estoy acostumbrado a trabajar con alguna aplicación gráfica y quiero soporte, pues tengo que permitir el reenvío de las aplicaciones gráficas a través del canal SSH que yo tengo habilitado. Esto no lo estoy ejecutando en mi equipo, estoy ejecutando en el Kali. Los recursos de esta aplicación son recursos del Kali y se está ejecutando allí. ¿Cómo? Que tú crees ahí y guardes. Claro, se guarda en el Kali. Es una aplicación que se está ejecutando en el Kali. ¿De acuerdo?
Bueno, pues para eso es para lo que sirve el reenvío de las X11, ¿no? de los gráficos. ¿Sí? Pues más cosas. ¿Cómo me conecto yo en modo gráfico entre equipos? ¿Vale? O sea, cómo se habilitan las conexiones en modo gráfico. Aquí vamos a hablar ya de otros protocolos que no son SSH. Vamos a ver cómo se configuran los accesos remotos, accesos gráficos a través de otros protocolos que no son SSH. Los protocolos que se van a utilizar aquí generalmente son protocolos que no son demasiado seguros, o tienen determinadas vulnerabilidades. Entonces, si yo quisiera securizar el uso de esos protocolos a través de un canal SSH, pues ya sabéis, montaré una tunelización a través de SSH. Vamos a hablar primero de cuáles son esos protocolos que se utilizan y después, como digo en la práctica, como un ejercicio para llegar al 10 en la práctica, pues os pondré que vosotros intentéis construir un túnel para utilizar uno de estos protocolos. Entonces, las conexiones en modo gráfico lo que permiten es que los usuarios puedan interactuar con equipos remotos desde su equipo cliente utilizando la interfaz gráfica que yo tengo en el equipo remoto. Si un acceso gráfico lo habéis utilizado alguna vez a un equipo remoto, ¿utilizado alguna aplicación como el TeamViewer, como el AnyDesk, o sea, este tipo o no? ¿De acceso remoto? Sí. El Parsec. ¿Cuál? ¿Parsec te suena? ¿El Parsec? Parsec. Parsec. No. No me suena, pero vamos, será otra de otro tipo. El TeamViewer no lo habéis utilizado ninguna vez. Y el AnyDesk. Pues ese tipo de aplicaciones me permiten abrir un entorno gráfico en un equipo remoto. ¿Vale? Bueno, pues aquí vamos a ver una serie de protocolos y una serie de servicios que también permiten hacer eso. Y que se han utilizado tradicionalmente para hacer eso. Existen muchas tecnologías para eso. Algunas incluso están distribuidas de forma nativa en los sistemas. Por ejemplo, bueno, me dicen, se distinguirá entre servicios de acceso remoto. Los servicios de acceso remoto permiten iniciar sesiones que conviven paralelamente con las que pudieran existir por parte de otros usuarios, tanto locales como remotos, es decir, trabajan de forma, digamos, no intrusiva. Y el más conocido de este tipo de tecnología es RDP, el Remote Desktop Protocol. Se utiliza mucho por los sistemas de Microsoft. Y luego tengo servicios de control remoto, que permiten accesos utilizando la misma sesión que ya estuviera activa en el sistema. Por lo tanto, cuando yo me conecto al sistema, lo que hago es coger la sesión que ya tenga abierta en ese sistema. ¿Vale? Mientras que yo esté conectado, pues el que estuviera trabajando localmente en el sistema no podrá hacerlo, porque le he secuestrado de alguna manera la sesión. ¿Vale? Por lo tanto, trabajan de forma intrusiva y son empleados habitualmente por técnicos que se dedican a gestionar remotamente los equipos, que es lo que se denominan helpdesk o de ayuda de escritorio, o en entornos educativos con la finalidad de asistir a los clientes de forma remota. Por ejemplo, la aplicación que yo utilizo aquí, el Bellón, pues es justamente eso. Cuando yo me conecto remotamente a vuestros equipos, lo que estoy haciendo es utilizar la misma sesión que estáis utilizando vosotros. Por tanto, estoy secuestrando, digamos, la sesión en ese caso. ¿Vale? Algunos ejemplos de tecnología, pues el TeamViewer, el VNC, NX, Bellón, Epopter, hay muchas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar con RDP. El protocolo RDP, que viene de Remote Desktop Protocol, o básicamente protocolo de escritorio remoto, fue desarrollado por Microsoft, que lo incorpora de forma nativa en todos sus sistemas, aunque también existen implementaciones para otro tipo de plataformas. Por ejemplo, ¿puedo utilizar yo RDP desde un Linux? Pues sí, y ahora lo vamos a ver también. A pesar de su popularidad, es un protocolo que puede ser explotado fácilmente si no está bien configurado el servidor para el despliegue de ransomware. Sí, RDP tiene una serie de vulnerabilidades que lo hacen muy goloso a los hackers, porque pueden explotar esas vulnerabilidades para colarme un ransomware. Entonces, ¿debo de tener yo abierto en un router de una red corporativa el puerto de RDP? Pues no es lo más apropiado, porque por ahí van a intentar entrarme por un tubo.
Si quiero utilizar RDP, pues lo que tengo que hacer es securizarlo, tunelizarlo a través de SSH. Entonces yo la conexión la abro con SSH y luego haré un túnel para poder utilizar RDP. ¿Vale? RDP me permite iniciar una sesión con un usuario remoto en la computadora servidor, creando una sesión de escritorio real que incluye un perfil de usuario y funciona de forma similar a como lo haría si el usuario iniciase directamente la sesión en el servidor físico. Es decir, abro un escritorio remoto con un usuario determinado. El funcionamiento del protocolo se basa en convertir la información para mostrar o para pasar, digamos, a formato RDP y enviarla al cliente a través de la red, que la interpreta y la muestra por su interfaz gráfica. Es decir, una cosa parecida a lo que hemos visto del reenvío de las X11 en un Linux. Me codificará la información gráfica que yo tengo en el equipo remoto, lo envía a través de la red y cuando eso llega, pues el cliente RDP lo interpreta y lo muestra por pantalla. ¿Vale? Toda interacción del usuario a través de la interfaz gráfica, pulsaciones de tecla, movimiento de ratón, se envía directamente al servidor para que se interprete como si se hubiese generado de forma local. Y los resultados se muestran de nuevo pues a través de la interfaz gráfica del cliente. RDP trabaja sobre el protocolo TCP de la capa de transporte. ¿Tiene sentido que sea sobre TCP o tendría más sentido que utilizase UDP? Tiene más sentido TCP. ¿Por qué? Para que todo lo que tú hagas le llegue. Eso es. O sea, en cualquier aplicación de gestión remota o de acceso remoto, siempre debo de utilizar un protocolo de transporte confiable, que me asegure o que tenga mecanismos de que todo lo que yo envío en un sentido o en otro acaba llegando. Entonces, típicamente todos estos protocolos de los que estamos hablando trabajan sobre TCP. Y el puerto que se utiliza por defecto con RDP es el 3389. Pues bueno, vamos a ver cómo funciona. Lo que vamos a hacer es, vamos a instalar un servidor de RDP en el Windows. Bueno, en realidad no tengo por qué instalarlo porque ya lo tengo instalado. Sí que tengo que activarlo, que ahora veremos cómo se hace eso. Y voy a utilizar un cliente RDP en el Linux y me voy a conectar, pues utilizando ese cliente al Windows, en el Kali, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto que viene aquí, este comando que estáis viendo, que se ejecuta desde una PowerShell, me permite habilitar un servicio que ya tengo en el Windows Server. También lo tendría en un Windows 10. Fijaos, si me voy al Windows Server y abro la applet de los servicios que se están ejecutando, pues por aquí debo de tener un servicio que se llama servicio de escritorio remoto, me parece que era. Si lo encuentro. Servicios. Aquí. Servicios de escritorio remoto. Bueno, no lo tengo iniciado, yo creía que lo tenía iniciado. De todas maneras, es posible que con el comando que vamos a ejecutar se inicie automáticamente, ¿vale? Pero ya está instalado por defecto. Si por lo que sea tengo alguna distribución del Windows donde esto no venga instalado, pues me lo instalo. Entonces aquí veis que tengo un servicio de escritorio remoto que me va a permitir pues abrir un escritorio remoto utilizando RDP. El comando que viene aquí en el libro, lo que permite es decirle al sistema que justamente me active ese servicio, ¿vale? Es decir, que yo pueda utilizar ese servicio. Entender esto pues supone entender muy bien cómo funcionan todas las directivas de configuración del sistema que se pueden ejecutar a través de la PowerShell, pero básicamente lo que estoy haciendo es escribir en un registro, en un campo de un registro de Windows. La HKLM es el Hostkey Local Machine, me parece que significaba esto, que es un valor que yo escribo en el registro de Windows, pongo una variable a 0 y con eso estoy haciendo que el terminal server, los servicios, digamos, de escritorio remoto, se active. Bueno, pues vamos a ejecutar esto. Segundo comando que aparece aquí es para permitir, a través del cortafuegos, pues el servicio de escritorio remoto.
Pero como ya lo tengo instalado, esto tampoco es necesario que lo pongáis porque ya se permite, ¿vale? Pues nada, vamos a abrir una PowerShell en el Windows Server. Bueno, ya la tengo abierta y voy a ejecutar ese comando que habéis visto en el libro. El primero. Pues la pongo aquí y lo ejecuto. A ver si no pierdo el hilo. Un momento. Bueno, pues pongo el comando, ¿vale? Set item property -path comilla hklm system. Si le vais dando al tabulador me va completando. Current control set control terminal server -name f deny ts connections. A ver si lo escribo bien. Connections -value 0. O sea, básicamente lo que está haciendo esto es poner un valor de 0 en esta variable del registro del sistema. También podéis abrir el registro del sistema con el regedit, buscar esta variable y poner ahí el valor 0, ¿vale? En este campo, en el f deny ts connection. Si lo ejecuto, como veis, no me da ningún error y en principio eso lo que ha hecho es activarme el servicio RDP en el servidor de Windows Server. Lo que tenemos que hacer ahora es, lógicamente, pues abrir una sesión RDP con un cliente. En este caso voy a utilizar un cliente en un Linux, ¿de acuerdo? Aquí me hablan del Ubuntu. Bueno, yo lo voy a hacer en el Kali. Lo que me piden es que instale un cliente que me permita utilizar RDP en un Linux. Ese cliente se llama Vinagre. La aplicación se llama Vinagre. Entonces lo que tengo que hacer es instalar esa aplicación. Pues nada, vamos a hacerlo. Vamos a instalar el Vinagre en el Kali. Voy al Kali y vamos a instalar una aplicación que se llama Vinagre. Pues sudo apt get o apt directamente install Vinagre, ¿vale? La -i que aparece al final es para que me instale el paquete sí o sí, digamos, ¿no? Pero vamos, no es necesario ponerlo si no queréis. Se va a descargar todo eso, pues vale, descárgatelo. Y una vez que está instalado, pues ya puedo utilizar esa aplicación. ¿Cómo se os ocurre que puedo utilizar yo esa aplicación? ¿Cómo la ejecuto? No hace falta el punto y coma, porque como he instalado el paquete, ya me habrá añadido, digamos, en la variable del path, o me lo habrá metido en un sitio donde yo pueda ejecutarlo independientemente de donde esté. Es decir, aquí no tengo nada que haga referencia a Vinagre, en la carpeta donde yo estaba, ¿vale? Me lo he instalado como una aplicación de sistema. Luego directamente pongo el nombre, Vinagre, y ahí lo tenéis. Es esta aplicación, visor de escritorios remotos, ¿vale? Pues nada, bueno, antes de eso, para ver si la sesión que yo voy a abrir a través de RDP con el Windows va en texto plano o no va en texto plano, si las contraseñas que yo ponga y demás van en texto plano o no, voy a capturar el tráfico a través de la interfaz correspondiente. Fijaos que yo estoy utilizando para conectarme con el Windows la interfaz de TH1. Pues nada, vamos a utilizar el script S del TSPDAM
para capturar el tráfico por la ETH1. Esto, si queréis, no tenéis por qué hacerlo vosotros, ahora lo vais a ver, la captura que yo hago. Recuerdo que vimos un script al principio del curso en seguridad informática, que lo tengo siempre aquí, que me permite iniciar la captura a través de una interfaz y nombrar esa captura con el nombre de la máquina que yo tengo y con la fecha en la que estoy realizando la captura. Bueno, pues voy a poner, como digo, al Kali a capturar por la interfaz ETH1. Esto lo tengo que poner con un sudo delante, y el fichero de captura que genere le voy a decir que es una captura de RDP, porque después vamos a hacer lo mismo con el tráfico VNS que yo genere. Lo pongo a capturar, ¿vale? Turia 2021, ya está capturando el tráfico que sale por la interfaz de ETH1. Me he equivocado. Turia 2021, vale, ya está capturando. Bueno, pues como digo, voy a iniciar una sesión remota utilizando este visor de escritorios remotos. ¿Cómo se utiliza esto? Pues pico aquí en conectar y, como veis, me dice ¿cuál es el protocolo que quieres utilizar para conectarte a la máquina remota? Bueno, pues en este caso yo en el otro lado lo que tengo es un RDP, un servidor RDP. Pues digo RDP. ¿En qué equipo tengo ese servidor RDP? Pues en el Windows Server, que es las 10.00.100. ¿De acuerdo? Y para entrar voy a tener que proporcionar un usuario. O sea, para abrir un escritorio remoto tengo que entrar con un usuario con credenciales en el sitio remoto. En este caso, con el usuario administrador. ¿Vale? Estas son las anchuras en píxel que va a tener la pantallita que se muestre aquí. Le doy a conectar. Como veis, está capturando cosas. Vamos a ver por qué. No tengo ninguna ventana por aquí. A ver, error a conectar con el equipo. Vale, pues vamos a ver por qué no conecto con el equipo. Me voy al Windows Server y voy a comprobar si el servicio está corriendo, porque antes me he extrañado esto que he visto aquí, de que el servicio parecía que estaba parado. Servicio de escritorio remoto sigue parado, lo voy a iniciar, ¿vale? Inicio el servicio y voy a probar otra vez a conectar desde el Kali. Conectar con la máquina 10.00.100 y como administrador. Conectar. A ver. Se ha quedado pillado esto. Sí, ya sí que está bugueado, ¿eh? Sí, sí, que no viene. Error al conectar con el equipo. Bueno, vamos a ver de dónde viene el problema. Esto está aquí activo, el Windows Server. Bueno, pues es posible que en este caso, como el servicio estaba parado, es posible que sea un problema de firewall. Para comprobarlo, voy a parar completamente el firewall. Si vemos que es de esto, pues ya crearemos luego una regla. Vale. Bueno, lo único que he hecho es parar el firewall para ver si me lo está bloqueando eso o no. Y voy a intentarlo otra vez. Conectar con esto, con esto. Vale. Era el firewall. Fijaos, cuando realizo la conexión correctamente, ahora me lo está permitiendo el firewall, me está mandando un certificado. Esto os suena, ¿no? Huella dactilar, parece que me está mandando algo parecido a una clave pública. No estoy utilizando SSH, estoy utilizando RDP. Si me llega un certificado y le digo que quiero conectar, se supone que va a utilizar eso para encriptar información, ¿vale? Luego el problema de RDP no es que no encripte la información,
son otros problemas los que tiene. Me pide la contraseña, Turia 2021, y cuando la introduzco, pues aquí tengo el escritorio, ¿vale? Este es el escritorio de el Windows. Y yo desde aquí pues puedo hacer lo mismo que hago en la máquina en Windows. El problema es que como le he puesto que tenga una anchura de pantalla de 800 píxeles por 600, pues eso es lo que estoy viendo aquí, con la resolución que tengo yo en mi equipo. Pero vamos, que aquí abro y estoy interactuando con el Windows desde el Linux, ¿vale? Con un escritorio remoto. Vamos a ver si esa clave que yo introducía, que es Turia 2021, la conocéis todos, de alguna manera la puedo ver en la sesión que yo he abierto con RDP, porque estoy capturando el tráfico con RDP. Voy a parar la captura de tráfico que tengo abierta aquí, control C. En principio se habrá generado un fichero en TMP que se llame capture RDP y demás, pues lo voy a abrir. Wireshark TMP, Wireshark TMP, capture RDP, tal, ¿vale? Aquí tengo la captura de tráfico que he hecho. Fijaos, ¿cómo se abre la sesión con RDP? Pues con el protocolo de negociación a 3 vías típico de TCP. O sea, el cliente manda un pulso SYN al servidor. Pasa como al principio estaba filtrado por cortafuegos, pues no me llega la respuesta del servidor. Pero más adelante, aquí hice el PIN para comprobar que tenía conectividad. Más adelante veré que efectivamente, cuando he abierto el cortafuegos, ya me está respondiendo con el pulso de sincronización el servidor correspondiente, ¿vale? Y este es el proceso de negociación a 3 vías del TCP. A partir de aquí se abre lo que sería la sesión con RDP. Y fijaos que se está montando sobre TLS. Es decir, RDP lleva una capa de encriptación. Mucha gente dice que el RDP manda las cosas en texto plano. Bueno, con las versiones actuales no, ¿vale? Se monta sobre una capa de encriptación que le proporciona el TLS. Por eso me mandaba el certificado inicialmente y yo a partir de ahí encripto la información. De manera que si yo en esta sesión, que es la que he abierto, sigo el flujo TCP, pues me voy a enterar de la contraseña que he pasado. No, porque está todo encriptado, ¿vale? Luego el problema de RDP no es que no encripte las comunicaciones entre el servidor y el cliente. Los problemas son otros que se pueden aprovechar para intentar colar algo que no es lo más adecuado. Aunque se encripte las comunicaciones, si yo quiero utilizar RDP de manera segura, debería de tunelizarlo por SSH, ¿vale? Porque como digo, tiene una serie de problemas que hay que intentar evitar. Pero al fin y al cabo, para que sea todo seguro, hay que tunelizarlo a SSH. Para que sea todo seguro, proporcionar un mecanismo de encriptación que se haya demostrado hasta el día de hoy que es seguro. Y a día de hoy lo más seguro es dejar solo el puerto SSH abierto y colarlo todo por ahí. O utilizar protocolos seguros a nivel de red, como IPsec, que ya me proporciona la capacidad de encriptar la información directamente desde el nivel de red, ¿vale? Bueno, pues aquí habéis visto cómo funciona el RDP. ¿Se puede hacer al revés? Sí, ¿puedo abrir yo una sesión RDP desde un Windows a un Linux y ver el escritorio que yo tengo en un Linux? Pues también. Aquí ya habéis visto que desde un Linux a un Windows no tengo problema. Siempre y cuando pues tenga habilitado el tráfico de ese protocolo en el firewall. Yo creía que estaba por defecto, pero no. Habrá que crear una regla para permitir la entrada de todo lo que venga al puerto 3389, que es el que se utiliza el RDP, pero cuando lo tengo habilitado, como veis, no tengo ningún tipo de problema. Pues vamos a hacerlo al revés. Es decir, quiero abrir una sesión RDP desde un Windows a un Linux. ¿Cómo se hace eso? Pues aquí lo tenéis. Básicamente lo que tengo que hacer es instalarme un servidor RDP en el Linux, porque en el Windows lo tengo por defecto, pero en el Linux no. Entonces eso es lo que tenéis con estos comandos de aquí.
En concreto, bueno, estos comandos hay que saber entenderlos. Esto me están hablando, en todo este libro se supone que yo trabajo con una distribución de Linux que es Linux Server. El Linux Server por defecto no me instala ninguna aplicación gráfica, no me instala soporte gráfico, ¿vale? Entonces, en estos comandos que veis aquí, el primero sirve para instalarme un servidor RDP que se llama XRDP, pero el segundo lo único que me carga son un entorno gráfico mínimo, que es el LXDE. Yo eso en el Kali no lo tengo que hacer porque ya tengo soporte gráfico. Esto lo tendría que hacer en el caso de que yo no tuviera soporte gráfico, porque tengo un servidor en modo consola, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es instalarme solo el XRDP, el paquete XRDP, que es el servidor RDP. Bueno, pues vamos a hacerlo eso en el Kali, porque en el Kali, por defecto, como digo, yo no tengo ningún servidor RDP. Pues me voy al Kali y vamos a instalar, utilizando el comando que viene en el libro, pues esto, ¿vale? O sea, sudo apt-get install. Bueno, el servidor realmente sería el XRDP, pero hay que resolver una serie de dependencias que son las primeras que aparecen aquí, ¿vale? O sea, tengo que instalar el paquete xserver xor core, tengo que instalar el paquete xserver xor input all y el paquete XRDP, que realmente es el servidor RDP, ¿vale? Le pongo la Y para que si tengo algún tipo de problema, pues me resuelva esos problemas y me instale el paquete. Pues nada, lo instalamos. Profe, ¿el menos sí para qué es? El -i es como un yes, para obligarle, digamos, a que me haga la instalación del paquete. Pues si tiene algún tipo de dependencia que a lo mejor tiene que resolver o lo que sea, para obligarle a que me la resuelva. En realidad, con la mayoría de los paquetes que vamos a utilizar nosotros, no es necesario utilizar eso. Vale. Esto, mira, te lo pongo el comando, este de aquí. ¿Lo ves bien? Sí se ve. Sí, bueno, estoy hablando con Pablo, que está por aquí preguntándome que... ¿Se ve, no, Pablo? Bueno, pues con eso, como digo, hemos instalado este servidor RDP en el Kali. Vamos a intentar directamente acceder desde el Windows, sin hacer otra cosa. Ya veremos que hay que hacer otra cosa, que es lo típico, ¿no? Yo instalo un servicio, ese servicio a lo mejor todavía no está activo, tendré que activarlo, y efectivamente tengo que activarlo, pero para ver el problema, pues vamos a intentar conectar desde el Windows. Me meto en el Windows. ¿El otro comando no lo metemos? ¿Cómo? ¿El otro comando no lo metemos? No, porque el otro lo que hace es instalarme un sistema gráfico en el Linux, pero ya lo tengo. Tengo ahí el Genome funcionando. Bueno, como he dicho, los servicios de escritorio remoto en un Windows están abiertos, vamos, están instalados por defecto, y en concreto en un Windows también tengo un cliente de escritorio remoto, un cliente RDP. Ese cliente se llama, si ponéis aquí escritorio remoto, seguramente conexión a escritorio remoto. Pues este cliente, que lo tengo instalado, no tengo que hacer nada, me permite abrir una sesión con RDP mediante pues bueno, esta aplicación. Entonces, ¿qué tengo que poner? Pues el equipo al que me quiero conectar, en este caso el Kali 10.0.0.50, ¿vale? Usuario de momento no he especificado ninguno, pues bueno, ahora lo especificaremos si me lo pide. Si le doy a conectar, va a intentar conectarse, pero no lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque aunque en el Kali yo tengo instalado el servicio, no lo he activado, ¿vale? Pues nada, vamos a activarlo. Voy aquí a cancelar y me voy al Kali otra vez. Fijaos,
¿cómo puedo comprobar yo si tengo un servicio que se llama XRDP funcionando? Con el status. Pues con sudo service, el nombre del servicio, o con sudo systemctl, lo mismo. Se llama XRDP status. Y aquí estáis viendo que lo tengo cargado, ¿eh? Por tanto lo he instalado, pero está inactivo. Pasaba lo mismo que con el SSH. ¿Eh? Pues nada, vamos a cargarlo, vamos a arrancarlo. En lugar de status, start. Lo arranco, compruebo que efectivamente ha arrancado, ya lo tengo funcionando y está escuchando bueno, aquí no me pone el puerto por el que está escuchando, pero estará escuchando por el 3389, que es el puerto de RDP. Y si ahora me vengo al Windows Server, intento arrancar la conexión remota, pues fijaos, me dice, no puede comprobarse la identidad del equipo remoto. O sea, me está mandando el certificado, lo mismo que me lo mandó el Windows, pero me tengo que fiar de ese certificado. Ese es uno de los fallos que tiene RDP. Ahí me pueden colar algo que no es lo apropiado. Pero si me lo creo, pues me sale esto y me pide ahora el nombre de usuario. Nombre de usuario, pues alumno. Y contraseña, Turia 2021. Introduzco y... ¿qué pasa aquí? Habéis visto que no... He visto que no está funcionando, ¿no? Pues debería de ver la pantalla del Kali. No sé qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Bien. Un momentito, voy a probar una cosa. Vale, no funciona demasiado bien, va lento. Fijaos, he intentado entrar como alumno y me ha echado. ¿Por qué? Intenta entrar como alumno y me ha echado. Porque a lo mejor tiene la sesión abierta. Eso es, porque tengo la sesión abierta en el Kali como alumno. Entonces, en este caso, no me permite utilizar dos escritorios sobre la misma sesión abierta. Sin embargo, cuando he proporcionado las credenciales de otro usuario que no tenía una sesión gráfica abierta, pues me deja entrar sin problema. He entrado como admin pub y aquí lo veis que entro sin problema. Porque tengo el usuario alumno abierto con una sesión gráfica en el otro sitio. Sí. Pero sesión gráfica. Sesión gráfica. ¿Sí? Si no la tienes gráfica, Si no tengo gráfica, o si no tengo abierta ninguna sesión, como en este caso, pues me deja entrar. Pues aquí veis que estoy viendo desde el Windows Server, pues el escritorio del Kali. ¿Vale? ¿Se entiende cómo funciona esto? El problema de RDP, como digo, es que no es un protocolo seguro. Por lo tanto, si quiero utilizar esto, pues tendría que securizarlo a través de un túnel SSH, permitiendo el reenvío de aplicaciones gráficas a través de ese túnel, porque si no, no podría ver la información gráfica. ¿Vale? Bueno, pues mañana, en la hora que tenemos, veremos otro posible protocolo de conexión gráfica, que es el VNC. Entonces, mañana vamos a ver todo esto del VNC. Con eso prácticamente vamos a terminar el tema, porque lo que viene después de esto es hablarme ya de aplicaciones que más o menos conocéis todos, y si no las conocéis, pues veremos algunas, como por ejemplo el TeamViewer, el NIDES, el FreeNX, que son aplicaciones que también me permiten una conexión remota gráfica, pero el problema es que por medio voy a tener servidores de estas empresas. Entonces, lo que estamos viendo de momento no supone el uso de ningún servidor intermedio. Ya veremos que con TeamViewer o con NIDES, que yo estoy más acostumbrado a utilizarlos, me tienen que dar, digamos, un código de autorización para entrar en el sitio. Y eso estoy pasando por un servidor intermedio. Entonces, si yo quiero evitar tener que pasar por sitios intermedios, pues la alternativa es la que hemos visto antes. ¿Vale? ¿Que no te ha dejado el qué? Hacerlo de forma remota. Ah, vale.
Vamos a ver por qué no la deja. Espérate, ya apaga ya lo mismo. Ah, ¿ya lo has apagado? Sí. Bueno, pues entonces mañana lo vemos. Bueno, ¿hay alguna duda de lo que hemos explicado hoy? ¿En casa tenéis alguna duda? No. Ok. Pues nada, paro lo que es la grabación ya.